Hola a todos y todas. Les damos una cálida bienvenida desde Morozova School. Estamos muy contentos, de compartir este espacio. Si les interesa aprender más con nosotros, pues les invitamos a unirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Hoy vamos a analizar un tema que, fascina y a la vez intimida un poco, la llamada mafia rusa. A menudo nuestra idea viene de las películas, ¿no? Con personajes muy estereotipados, pero la realidad es mucho más compleja y tiene una historia, pues, muy larga. Para esta conversación nos basamos en varios artículos e informes. Tenemos análisis históricos, reportes de fuerzas de seguridad internacionales e investigaciones periodísticas también. Nuestra misión hoy es entender mejor de dónde vienen estas organizaciones, cómo han cambiado, qué las caracteriza y, hasta dónde llega su influencia hoy, intentando ir más allá de esa imagen popular. Muy bien, pues empecemos a desglosar esto. Para entender a la mafia rusa actual, parece que no basta con mirar la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Sus raíces son mucho más antiguas. Exacto. Hay que retroceder bastante, hasta la época de los zares, finales del siglo XIX. Ya existían grupos de bandidos, de ladrones, que en algunos casos eran vistos casi como héroes populares, ¿sabes? Figuras que protegían a los pobres del poder. De ese ambiente surge un concepto clave, el Borovsky Mir, que se pronuncia algo así, y se podría traducir como el mundo de los ladrones, una especie de submundo con sus propias reglas. Un mundo propio. Y ese mundo se consolidó de una forma muy, muy dura en la era soviética, sobre todo en los campos de trabajo forzado. Precisamente, el sistema del Gulag, especialmente bajo Stalin, fue fundamental. En esas condiciones extremas de brutalidad, se formó una élite criminal, digamos, muy particular. Los Vori Zakone, literalmente ladrones de ley. Tenían un código no escrito, pero muy estricto. Lealtad total entre ellos, oposición absoluta al Estado, a cualquier autoridad oficial, y dedicación completa a la vida criminal. Colaborar con las autoridades, por ejemplo, era impensable. Se castigaba duramente. Duramente, claro. Y ese código tan rígido llevó a conflictos internos terribles, como las llamadas guerras de perras. ¿Qué sucedió exactamente ahí? Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Stalin ofreció a muchos prisioneros, incluyendo criminales, la libertad o reducción de condenas si se unían al Ejército Rojo. Para luchar contra los nazis, claro. Exacto. Muchos aceptaron. Pero cuando estos veteranos volvieron a los campos, los Bori, que se habían mantenido fieles al código original que prohibía cualquier colaboración con el Estado, incluyendo el servicio militar, los consideraron traidores. Los llamaron Sukini, que es una palabra muy despectiva, significa perras. Y esto desató una guerra interna, extremadamente sangrienta dentro de los gulags. Duró varios años, desde el 45 hasta la muerte de Stalin, más o menos en el 53. Vaya, eso suena increíblemente brutal. ¿Y esa violencia interna dejó una marca, digamos, duradera? Definitivamente. Esa guerra no fue solo un episodio histórico. Forjó un nivel de crueldad, de paranoia, que caracterizaría a muchos de estos grupos décadas más tarde, especialmente en la transición caótica de los años 90. La desconfianza y la disposición a usar la violencia extrema quedaron muy, muy arraigadas. Entendido. Ahora, durante la mayor parte de la era soviética, aunque había, mercados negros y corrupción, el Estado parecía mantener cierto control. Pero, ¿ya existían conexiones preocupantes entre crimen y poder o no? Sí, aunque el Estado soviético reprimía duramente al crimen común, también existía una zona gris, ¿no? Había mercados negros tolerados, corrupción en niveles bajos y medios. Incluso surgió un fenómeno conocido como la Pirámide 1, que algunos describen como una especie de mafia dentro de la policía y los servicios de seguridad. Una mafia dentro de la policía. En la época soviética. Sí, involucraba a agentes llamados siloviki. Es un término ruso para gente con poder de las Fuerzas Armadas, policía, inteligencia, que participaban en contrabando, control de empresas extranjeras, tráfico de armas,
hasta ejecuciones. Esto muestra que la conexión entre crimen organizado y elementos del Estado no es algo nuevo, para nada. Se llegó a rumorear que hasta la hija de Brezhnev, Galina, estuvo implicada en negocios turbios como contrabando de diamantes. Y entonces llega el colapso, 1991, la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo impactó eso en estas redes criminales? Fue como abrir una caja de Pandora. El colapso creó un vacío de poder gigantesco y un caos económico tremendo, con la privatización masiva, desordenada de las empresas estatales. Esto generó, oportunidades enormes para el crimen organizado. Y además, mucha gente con habilidades, digamos, útiles para el mundo criminal, quedó como disponible, ¿no? ¿Como quiénes, por ejemplo? Exagentes de la KGB desmantelada, militares veteranos de Afganistán con experiencia en combate, en logística, incluso deportistas de élite que perdieron el patrocinio estatal. Muchos se unieron o formaron grupos mafiosos, transformando las redes que ya existían en la era soviética en organizaciones mucho más poderosas y con alcance internacional. Y así llegamos a los años 90, una década que en Rusia se describe a menudo como el salvaje este. Fue una época de caos donde la mafia pareció llenar el vacío del Estado. Se habla mucho del sistema de Krisha. ¿Podrías explicarnos qué era exactamente? La Krisha, sí, literalmente significa techo en ruso. Fue un concepto fundamental en los 90. No era simplemente pagar una extorsión para que te dejaran en paz, ¿eh? A menudo era un paquete completo de servicios que los grupos criminales ofrecían a los negocios, legales e ilegales. ¿Qué tipo de servicios? Pues incluía protección contra otros criminales, a veces incluso contra la policía corrupta, seguridad física, ayuda para cobrar deudas, facilitación de trámites como los de aduanas, asesoría legal informal, hasta acceso a bancos que ellos mismos controlaban. En ese entorno tan inestable, tener una Krisha era casi una necesidad para poder operar cualquier negocio. Y esa protección no venía solo de criminales reconocidos, sino también de gente dentro del sistema, ¿o me equivoco? Exactamente. Informes de la época, testimonios, indican que no solo los grupos mafiosos tradicionales ofrecían Krisha, también lo hacían miembros de la policía, la milicia de entonces, la policía fiscal, facciones dentro del ejército, hasta servicios de seguridad. Hay una cita famosa de un jefe criminal de Moscú que se quejaba. Decía algo como: es imposible trabajar. En un lugar los policías te ofrecen techo, en otro la KGB, en otro los chicos de Korchakov, que era el jefe de seguridad de Yeltsin. ¿Quién puede entender algo ya? Vaya. Esto muestra la increíble confusión y la profunda integración que existía, ¿no?, entre el mundo criminal y las estructuras del Estado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, me parece. La línea entre ser un mafioso y ser un oligarca, esos nuevos magnates que acumularon fortunas inmensas controlando industrias enteras después de las privatizaciones, esa línea se volvió muy borrosa. Muy borrosa, sí. Algunos analistas señalan que, en cierto sentido, el crimen organizado en Rusia volvió a una situación similar a la de sus orígenes, operando desde dentro, influyendo o controlando directamente partes importantes de la economía y teniendo fuertes conexiones con el poder político. Ojo, no todos los oligarcas eran mafiosos, por supuesto, pero los vínculos, las historias de origen, los métodos, a menudo se solapaban. Y la riqueza era obscena, ¿no? Imagínate, como dato, en 2004, Moscú llegó a tener 33,000 multimillonarios en dólares, más que cualquier otra ciudad del mundo en ese momento, reflejando esa acumulación vertiginosa de riqueza en un entorno, con pocas reglas claras. Mencionaste antes el código de los Bori-Basakone. Aunque quizás ya no se siga tan estrictamente, ¿cuáles eran sus pilares y qué queda de él hoy? Tradicionalmente se hablaba de unas 18 reglas principales. Las más importantes eran: la prohibición absoluta de colaborar con el Estado o sus instituciones, policía, ejército, sistema judicial, nada. También el abandono de la familia de origen. La bratva, la hermandad criminal, era la única familia real. Y la obligación de enseñar las tradiciones y el oficio criminal a las nuevas generaciones. Y hoy sigue vigente. Hoy en día, especialmente la regla de no colaboración con el Estado se ha flexibilizado mucho.
o directamente ignorado por muchos grupos modernos. Sin embargo, en círculos más tradicionales, romper estas reglas todavía puede acarrear consecuencias muy graves, incluso la muerte. ¿Y el término bratva sí se sigue usando? Sí, el término bratva sigue usándose para referirse a la hermandad criminal. Y otro elemento muy distintivo, que siempre llama la atención, son los tatuajes. No son simples adornos, ¿verdad? Complejo, cargado de significado. Funcionaban como una especie de pasaporte o currículum en la piel. Podían indicar la posición jerárquica del preso, su especialidad criminal, carterista, ladrón experto, asesino, su historial de condenas, su actitud hacia las autoridades, incluso detalles personales. ¡Qué peligroso! Llevar un tatuaje equivocado. Extremadamente peligroso dentro de la jerarquía carcelaria, sí. Llevar un tatuaje que no correspondiera al estatus o historial real podía ser castigado con violencia o incluso la muerte. Fascinante y terrible a la vez. ¿Qué tipo de símbolos se usaban? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Había muchísimos. Por ejemplo, estrellas tatuadas en las rodillas significaban «nunca me arrodillaré ante la autoridad». Estrellas en las clavículas solían indicar un alto rango, un zar. Una serpiente enroscada también podía señalar una posición elevada. Telarañas a menudo indicaban adicción a las drogas. Iglesias ortodoxas eran comunes. El número de cúpulas podía representar el número de condenas cumplidas o los años en prisión. Curioso. Y algo muy curioso, algunos presos se tatuaban grandes retratos de Lenin o Stalin en el pecho o la espalda. Creían que los guardias no se atreverían a golpear esas imágenes sagradas del régimen. ¿Y los símbolos nazis? He leído sobre eso. Sí, el uso de símbolos nazis como la esvástica no solía indicar ideología nazi, sino una forma extrema de protesta y odio hacia el sistema soviético o comunista. Era desafío puro. Y la tinta, bueno, se fabricaba de forma muy rudimentaria, quemando suelas de botas de goma y mezclando el hollín negro con orina esterilizada por ebullición. ¡Qué detalle! Es importante también aclarar que, aunque hablamos de mafia rusa, no se trata solo de rusos étnicos, ¿cierto? Correcto. Ese es un punto crucial. El término mafia rusa es más bien un paraguas. Engloba una gran diversidad de grupos étnicos del espacio postsoviético. Hay grupos poderosos de georgianos, chechenos, armenios, azerbaiyanos, ucranianos. Y también rusos étnicos, judíos rusoparlantes, entre otros. Y el idioma ruso es lo que los une, digamos. Exacto. El ruso funciona como lengua franca, la lengua común para comunicarse entre ellos, pero los grupos a menudo se organizan según líneas étnicas o regionales, y a veces hay conflictos violentos entre ellos, claro. Por ejemplo, la Solzhenskaya de Moscú es considerada una de las más grandes y predominantemente rusa, mientras que la Obshina, el principal grupo checheno, históricamente se especializó más en actividades como secuestros, robos bancarios. Hay que recordar que durante la era soviética, para muchas minorías no eslavas, la economía sumergida, el mercado negro, era una de las pocas vías para acceder a cierta prosperidad. Eso explica su fuerte presencia posterior en el crimen organizado. Entendido. Y tras la caída de la URSS, estos grupos no se quedaron solo en Rusia. Se expandieron internacionalmente muy rápido. ¿Hacia dónde fueron y por qué? Sí, la expansión fue casi inmediata. Aprovecharon las olas de emigración desde la ex Unión Soviética. Establecieron bases importantes en lugares como Alemania y especialmente Israel, a veces usando las leyes de retorno para personas con ascendencia judía como cobertura. Astuto. También en el Reino Unido. Londres se ganó el apodo de Moscú sobre el Támesis, ¿no? Por la enorme cantidad de dinero ruso, legal e ilegal, que fluyó hacia la ciudad. Y por supuesto en Estados Unidos, con una presencia muy fuerte en áreas como Brighton Beach en Brooklyn, Nueva York, la pequeña Odessa, y también en Los Ángeles y otras ciudades. Y una vez establecidos fuera, ¿a qué tipo de actividades criminales se dedican? La lista parece larguísima. Es increíblemente diversa, sí, y se adapta a las oportunidades locales. Podemos agruparlas un poco. Primero, el tráfico de drogas, conectando rutas de cocaína desde Sudamérica y heroína desde Afganistán hacia Europa y Norteamérica. Segundo, el tráfico de armas,
que va desde armas pequeñas hasta intentos casi de película, como cuando intentaron vender un submarino soviético fuera de servicio a un cártel colombiano. ¿Un submarino? Sí, sí. Y siempre ha existido la preocupación por el posible tráfico de materiales nucleares de antiguos arsenales soviéticos, aunque es difícil confirmar la escala real. Da miedo pensarlo. ¿Qué más? Combustible, usando esquemas complejos como la cadena Margarita, que costaron miles de millones a los gobiernos. El caso de la organización Michael Lean en California fue famoso por eso. También fraudes masivos de seguros y médicos, como el caso de los hermanos Smushkevich en Los Ángeles, que defraudaron $1,000 millones con clínicas móviles falsas. ¡1,000 millones! Increíble. Cuarto, la extorsión, a menudo dirigida a otros inmigrantes de la diáspora rusa o exsoviética en el extranjero. Un informe canadiense mencionaba cómo jugadores de hockey profesionales rusos en la NHL eran extorsionados. Quinto, el lavado de dinero, usando bancos propios, redes de empresas fantasma, paraísos fiscales y, más recientemente, adaptándose al uso de criptomonedas. Sexto, el tráfico de personas, una actividad terriblemente brutal y lucrativa. Explotación sexual de mujeres, niños, hombres. Las ganancias estimadas ya a principios de los 2000 eran de miles de millones de dólares anuales. Y usan una violencia extrema, como los asesinatos de exhibición, para controlar a las víctimas. Terrible. Y finalmente, los crímenes cibernéticos, donde hackers rusos o de Europa del Este son actores muy importantes a nivel global. Una gama de actividades realmente amplia. ¿Y cómo operan a nivel global? ¿Tienen una estrategia definida, alianzas con otros grupos? Sí, vemos patrones claros. Se establecen en centros financieros clave como Londres o Nueva York para facilitar el lavado de dinero y las operaciones internacionales. En Estados Unidos operan en grandes ciudades con comunidades de inmigrantes que pueden servir de base o de víctimas, y lugares como Brasil han emergido como puntos estratégicos. Brasil. ¿Por qué Brasil? Por varias razones. Parece que es más fácil obtener documentos falsos, su gran tamaño permite esconderse mejor y ya existen otros grupos criminales muy poderosos, como el PCC, el primer comando de la capital, con quienes pueden colaborar o hacer negocios. A nivel global, han formado alianzas o relaciones de conveniencia con otras grandes organizaciones. La Cosa Nostra y la 'Ndrangheta italianas, carteles colombianos y mexicanos, las triadas chinas, la yakuza japonesa. Pero su forma de operar en el extranjero ha cambiado con el tiempo, ¿no es así? No siempre fue igual. Sí, y este es un punto clave que señala el analista Mark Galeotti, un experto en el tema. En los años 90, cuando recién se expandieron, intentaron a veces tomar control de territorios por la fuerza en otros países, compitiendo directamente con las mafias locales. ¿Y les funcionó? Generalmente, no tuvieron mucho éxito con esa estrategia frontal. Así que su modelo ha evolucionado. Ahora actúan más como facilitadores o proveedores de servicios criminales para otros grupos mafiosos alrededor del mundo. En lugar de intentar dominar un territorio, ofrecen lo que saben hacer bien: acceso a drogas, armas, servicios de sicarios, esquemas sofisticados de lavado de dinero, cibercrimen. Hacen negocios. Como proveedores de servicios. Exacto. No imponen su estructura jerárquica, simplemente hacen negocios con quien pague. Es un modelo mucho más flexible, adaptable y por lo tanto más difícil de detectar y combatir para las fuerzas del orden. Entremos ahora en la situación más actual. Con la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, pareció haber un cambio, ¿no? Una especie de campaña contra la mafia más visible. ¿Qué pasó realmente? Es una dinámica compleja, sí. Efectivamente, con Putin hubo una consolidación del poder estatal y una aparente campaña para reducir el caos y la violencia abierta de los 90. La violencia callejera espectacular disminuyó considerablemente. Muchos de los grandes jefes de la vieja escuela, los Bori más conocidos, fueron encarcelados, murieron en ajustes de cuentas o, y esto es muy importante, legalizaron sus negocios. ¿Legalizaron? ¿Cómo? Se transformaron en hombres de negocios aparentemente respetables, aunque claro, manteniendo sus redes y su influencia. La muerte de Aslan Usoyan, alias Ded Hassan, abuelo Hassan, uno de los últimos grandes Bori tradicionales. Asesinado por un francotirador en Moscú, ¿verdad? En 2013. Exacto.
Esa muerte fue vista por muchos como el fin simbólico de esa era clásica, y surgió un nuevo término para describir estas figuras influyentes del AMPA que operan más discretamente, Autoritet, que simplemente significa autoridad. Esa aparente legalización y la disminución de la violencia nos lleva a un concepto muy debatido, la idea de que Rusia podría ser o funcionar como un Estado mafioso. ¿Qué significa eso exactamente? Es un concepto muy controvertido, claro, y muy debatido por los expertos. La idea de un Estado mafioso, o como lo llamó un informe canadiense, un Estado criminal sindicalista, sugiere que las líneas entre los funcionarios corruptos del gobierno, los criminales organizados y ciertos empresarios inescrupulosos se vuelven tan borrosas que es casi imposible separarlos. No significa que todo el Estado sea criminal, sino que las estructuras criminales están profundamente entrelazadas con partes del aparato estatal y económico. Hay acusaciones fuertes al respecto. Sí, José Grinda, un fiscal español con mucha experiencia investigando a la mafia rusa en España, llegó a afirmar en comunicaciones diplomáticas filtradas por Wikileaks que consideraba a Rusia, junto con Bielorrusia y Chechenia, como virtualmente estados mafiosos, donde no se podía distinguir entre las actividades del gobierno y las del crimen organizado. Es una afirmación muy fuerte, por supuesto, y rechazada por las autoridades rusas, pero refleja una preocupación real basada en investigaciones sobre flujos de dinero y redes de influencia. Entonces, ¿cuál sería la relación actual entre el Estado ruso y estos grupos, si no es de confrontación total? Bueno, algunos analistas hablan de una especie de pacto social implícito que se habría establecido bajo Putin. La idea es que el Estado tolera ciertas actividades criminales, sobre todo las económicas, o las que ocurren fuera de Rusia, siempre y cuando estos grupos no desafíen directamente el poder político central y sigan ciertas reglas no escritas. Y a cambio. A cambio, hay sospechas y análisis que sugieren que el Estado podría incluso utilizar a estos grupos para ciertos fines: realizar operaciones encubiertas, presionar a disidentes en el extranjero o incluso para mantener un cierto tipo de orden informal. Por ejemplo, se ha sugerido que antes de grandes eventos internacionales como el Mundial de Fútbol de 2018, se habría pedido a los grupos criminales que mantuvieran un perfil bajo, que evitaran crímenes llamativos. ¿El Estado como el gángster más grande? En ese escenario, sí, el Estado se convertiría un poco en eso, el que establece las reglas del juego para todos los demás actores, legales e ilegales. El caso del envenenamiento de Alexander Litvinenko en Londres parece encajar en esa lógica de posible uso estatal de métodos criminales, ¿no crees? Exactamente. El asesinato de Alexander Litvinenko, el ex espía ruso envenenado con polonio radioactivo en Londres en 2006, es un caso emblemático. Las investigaciones británicas concluyeron que probablemente fue una operación del Estado ruso. Y una de las razones que se barajan es que Litvinenko estaba colaborando activamente con servicios de inteligencia y fiscalías de varios países europeos, incluyendo España. Justo para investigar esos vínculos. Precisamente, para investigar los vínculos entre la mafia rusa y altos funcionarios rusos. Su asesinato envió un mensaje muy, muy claro. Entonces, el panorama actual no es que la mafia haya desaparecido, sino que quizás se ha transformado. Se ha vuelto menos visible, pero no menos influyente. Así es. El panorama actual es extremadamente complejo. Las viejas bandas territoriales de los 90, como la Solzhenskaya, puede que ya no existan en su forma original tan estructurada, pero su influencia puede perdurar a través de redes de negocios que ahora parecen legales y contactos en el poder. Y al mismo tiempo han surgido nuevos tipos de grupos criminales, a menudo formados por inmigrantes de repúblicas de Asia Central, que algunos funcionarios rusos describen como más desorganizados, pero también muy violentos, centrados en crímenes callejeros, tráfico de drogas local y sin seguir necesariamente los viejos códigos. La lucha por el control de los flujos económicos ilícitos y la influencia continúa, aunque sea de formas menos espectaculares que en los 90. Bien, pues, hemos recorrido una historia larga y compleja. Empezamos con los bandidos de la época de los zares, pasamos por la brutalidad formativa de los gulags soviéticos, el caos y la explosión criminal de los años 90.
Y llegamos a estas redes globales, diversas étnicamente, muy adaptables y con una relación muy particular, a veces de conflicto, a veces de simbiosis con el propio Estado ruso. Y todo esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, creo yo. Si el crimen organizado está tan profundamente integrado con la economía legal y potencialmente con ciertas estructuras del propio Estado, como sugieren algunos análisis e investigaciones, ¿pueden las herramientas tradicionales de la ley y el orden, la policía, los tribunales, realmente desmantelarlo por completo? ¿O estamos hablando más bien de gestionar un fenómeno que se ha vuelto, en cierta medida, una parte estructural del sistema en algunos lugares? Algo muy difícil de erradicar sin cambios mucho más profundos en el propio sistema político y económico. Una pregunta sin duda compleja y que da mucho que pensar. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta exploración. De parte de todo el equipo de Morozova School, muchas gracias por escuchar. Les invitamos nuevamente a unirse a nuestro canal y también a revisar los enlaces que encontrarán en la descripción o en los comentarios. Ahí compartiremos más recursos relacionados con este tema tan intrincado. Hasta la próxima.